Queridos amigos y hermanos, una vez más reunidos con ustedes a través de este medio para compartir de lo espiritual y del conocimiento de las Escrituras. La voluntad de Dios es que conozcamos más de Él y de las cosas que pertenecen a Él y de los planes de Él. El día de hoy, para compartir con un servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, bajo el título ¿Cómo resucitarán los muertos? Amigos queridos, la visión del valle de los huesos secos es una visión profética que, a diferencia de una señal o parábola, muestra un acontecimiento que de cierto sucederá. O sea, prácticamente se está mostrando lo que acontecerá en el futuro, la resurrección de los muertos. En Ezequiel 37, allí se describe el proceso de la resurrección para los fieles del Israel de Dios, conformado, por supuesto, por los israelitas del pacto antiguo, que fueron fieles a Dios, fieles creyentes, que tenían fe y confianza en Dios, y también para el Israel de Dios y el Israel internacional, o sea, el grupo internacional de creyentes que vinieron a la fe de Dios, a la fe de Abraham, a la fe de Jesús, por las palabras enseñadas y predicadas por nuestro Salvador Jesús. Así que muchos de ellos fueron gentiles, aunque al principio fueron de la nación histórica de Israel. Sin embargo, luego muchos gentiles ingresaron. El capítulo 37 de Ezequiel revela con detalle la transformación que tendrá el muerto siendo regenerado milagrosamente por Dios, hasta alcanzar de repente su carne fresca y completa, y el punto final de la resurrección, que es el ingreso del espíritu de vida previamente exhalado al morir. Los maestros o rabinos de Israel nunca entendieron que el hombre era inmortal. Tampoco entendieron una resurrección donde de repente a ese cuerpo de carne le volvía un alma desencarnada que había vivido en los cielos y que de pronto desde los cielos volaba para meterse en el cuerpo. No, ellos entendieron, según leyeron en la Escritura, que el hombre es como la flor del campo, su gloria como la flor del campo. El hombre en realidad es solo polvo de la tierra. Ahora, note el proceso de la resurrección en Ezequiel 37 y mire lo que acontecerá en el futuro con todo fiel. Porque Ezequiel 37 no solamente es para el pueblo de Israel, sino que es la resurrección de los fieles. Y cuando resucitan los fieles, resucitan todos aquellos considerados en el olivo de Dios. Los creyentes en el Mesías, aunque de extracción gentil, ingresaron a ese olivo de Dios. Por lo tanto, los fieles tienen una sola raíz y se han alimentado de la única savia del olivo. Dice Ezequiel 37, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras lo hacía. Mientras profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y he aquí tendones, primero huesos que se juntan y luego tendones sobre esos huesos. Y la carne subió y la piel cubrió todo, pero no había en ellos, o sea, en los cadáveres de los muertos, no había en ellos espíritu. ¿Espíritu de qué? Espíritu de vida. Y me dijo, dice Ezequiel en el capítulo 37, y me dijo, profetiza al espíritu, se refiere al espíritu de vida. Hijo de hombre, profetiza al espíritu de vida y di al espíritu de vida. ¿Se entiende? Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu o espíritu de vida, sopla sobre estos muertos y vivirán. Así como sopla el viento, en este caso soplaría el espíritu de vida. Se movería, soplaría, vendría sobre ellos por el poder de Dios. Y dice Ezequiel, y profeticé como me había mandado, y he aquí entró el espíritu de vida en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies
un ejército grande en extremo. ¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo algo maravilloso. Estamos leyendo algo notable. Estamos leyendo cómo es el proceso de la resurrección. Los huesos se juntan, los tendones empiezan a amarrar hueso con hueso y luego sube carne, o sea, estamos hablando de músculos, pero estamos hablando luego de un cadáver fresco, pero que no había vida en esos cadáveres. Porque ahí dice claramente no había espíritu en ellos. Si no había espíritu en ellos, entonces eran cadáveres. Por más que la carne estuviera fresca, carecía de vida. Por más que tuviera piel, músculos y los huesos estuvieran juntos conformando un cuerpo entero, sin embargo carecía de vida. Pero luego viene el profetizar o el invocar el espíritu de vida procedente de Dios para que ingrese a esos cuerpos, cadáveres frescos. ¿Y qué ocurrió? Ingresó el espíritu de vida en ellos y vivieron. O sea, antes no vivían, pero cuando ingresó el espíritu de vida, entonces sí vivieron y estuvieron en pie un ejército grande en extremo, nos dice aquí la lectura. Ahora, la resurrección, como vemos aquí, es impresionante. Nos está diciendo a nosotros que si podemos ser capaces de invertir este proceso en Ezequiel 37, podemos entonces nosotros ver que un cuerpo que posee vida exhala ese espíritu de vida que es simplemente energía vital, impersonal, carente de conciencia e impersonal. Solamente podemos decir que sentimos en nuestro espíritu y discernimos en nuestro espíritu cuando vivimos, no cuando lo exhalamos. Entonces es impersonal y sale del hombre y ¿qué queda? Queda un cadáver. En ese momento quizás un cadáver fresco, pero sin embargo muerto, carente de vida. Eso es cuando vemos lo inverso a Ezequiel 37, el proceso de la resurrección. Ahora, este Ezequiel 37 es la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 11 se repite este mismo proceso, no con un ejército grande en extremo, pero sí con los dos testigos que existirán y que predicarán el evangelio del reino durante ese primer tiempo, exactamente antes de la gran tribulación. Incluso ellos son asesinados en un momento de transición para ingresar a la gran tribulación. Dice allí en Apocalipsis 11 sobre la resurrección de los dos testigos, ahí se nos enseña la forma misma de la resurrección. Ahora nos enseña Juan. ¿Y por qué Juan habla lo mismo que Ezequiel 37? Pues porque era judío y había leído las mismas escrituras. El apóstol en Apocalipsis, en el capítulo 10, el verso 9, ahí leemos, dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones, dice que tendrán los cadáveres en medio de la plaza de Jerusalén y no permitirán que sean sepultados los cuerpos de los dos testigos. Pero sin embargo, ¿qué sucederá a los 3 días y medio? Allí nos está diciendo claramente lo que sucederá a los 3 días y medio. Nos dice allí que de pronto a los 3 días y medio viene sobre ellos espíritu de vida procedente de Dios. O sea, Dios da la orden para que una vez más la energía vital ingrese a esos cuerpos muertos que estarán en la plaza y puedan levantarse exactamente con la misma conciencia y mentalidad que tuvieron antes, porque para eso no hay problema. Dios tiene la forma como copiar una vez más toda la información de la primera vida que se tuvo. Ahora en la resurrección se tiene la memoria, pero por supuesto ya no la conciencia de entenderse débil, sino más bien con un cuerpo poderoso, transformado, glorioso. Dice que los moradores de la tierra, cuando los maten, se alegrarán. Sí, se alegrarán, se enviarán regalos, porque estos dos profetas los habían atormentado a los moradores de la tierra con su profecía, es decir, con su predicación.
porque el mensaje de ellos es el mensaje del reino de Dios, y es el mensaje que el reino de Dios está a la mano, y es el mensaje que tienen que arrepentirse para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice allí que a los 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Por eso dice también en el libro de Eclesiastés que nuestro espíritu vuelve a Dios, que lo dio al momento de la muerte, y nuestro cuerpo al polvo, porque es la manera de decir que quedamos en las manos de Dios, que solo Dios podría sacarnos de esa situación de moradores del polvo, que solamente Dios podría y puede sacarnos del olvido. Dios puede sacarnos de esa condición triste y sin gloria de la inexistencia para volvernos a la existencia por la resurrección. Luego entonces, cuando vino el espíritu de vida de parte de Dios, enviado de Dios, ellos se pusieron sobre sus pies. Ahora note, siempre es el espíritu de vida el que da vida. ¿Nota usted esto? Esto es interesantísimo. Nunca hay una mención del concepto de un alma desencarnada que se mete en un cuerpo porque estaba viviendo consciente en un lugar. No, sino que más bien en este contexto que nos dice a nosotros estas lecturas de las doctrinas enseñadas a Israel, es que nosotros podemos entender cómo es la resurrección. Ahora bien, si nosotros tenemos más bien la instrucción de un alma que sobrevive a la muerte, ese concepto que no se halla en la Biblia, entonces nosotros no vamos a hablar con justicia cuando nos refiramos de repente a la supervivencia del alma, entre comillas. Amigos queridos, cuando no se tiene como base las Escrituras, lamentablemente cualquier cuento o de repente parábola o de repente alguna visión apocalíptica será interpretada en base a lo que se tenga como conocimiento previo, que se tenga como una fe ya fundamentada y fundada en algún tipo de pensamiento o filosofía. Ya se tendrán ideas preconcebidas, heredadas de la iglesia histórica, de la llamada ortodoxia, de repente de la tradición de los hombres y de la religiosidad de la cristiandad, y se interpretará de otra forma, de otra manera. Pero aquí tenemos 2 preciosos pasajes. Uno en las Escrituras, otro en las revelaciones que tuvo Juan el apóstol, y en ambas el concepto es exactamente el mismo. Espíritu de vida impersonal, que es enviado de Dios para poder levantar al hombre, no importa solamente del hueso, que en este caso a partir de ese hueso se teje un cuerpo. No importa si la condición del hombre llegó a ser polvo, porque aún del polvo se despertarán, recordando Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán levantados. Unos para vida que no acabe y para inmortalidad en el reino de Dios, y otros para vergüenza y confusión para siempre, al no entrar a ese reino, sino más bien, como dice el mismo Pablo, que tendrán ellos pena de una perdición para siempre, de una eterna perdición, en el sentido que es definitiva y que es irreversible. Amigos queridos, es un gozo compartir con ustedes estas cosas, y nos volvemos a encontrar prontito para seguir compartiendo del conocimiento de las Escrituras, corroborado totalmente en el Nuevo Testamento, en las palabras del Señor Jesús y en las enseñanzas de los apóstoles. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima vez para seguir edificando en la fe con este vuestro servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza. Hasta la próxima.